atiende a migrantes indocumentados de América Latina. Entonces ¿cómo decirlo? Fue un tesoro que me encontré, que gracias al padre Paolo de la Misión Paz me permitió tener acceso. O sea, para quienes somos demógrafos, tener acceso a datos es fundamental, y para mí esto fue algo realmente muy importante. Entonces quiero mostrarles qué encontré para que ustedes a partir de ahí vean la dimensión de lo que estamos hablando con el tema de la migración. Bueno, primeramente voy a tratar de ser como muy esquemático también en la presentación. ¿Cómo haría uno con un proyecto? Muchos de ustedes, ojalá fueran todos, van a tener que hacer investigación, y hay partes que en una investigación son fundamentales. Investigar, si fuera fácil todos lo haríamos, pero una cosa cuando uno investiga es lo que yo quiero hacer y yo lo puedo contar. Entonces cuando uno escucha a los estudiantes allá en México hablando sus propuestas, lo dicen con una facilidad y suena tan fácil, pero cuando uno les dice ahora escríbalo, ahí es donde viene el problema. Entonces, algo importante cuando yo hago una investigación es primero saber qué se ha escrito. Muchas veces cuando uno va a hacer un proyecto, ya eso que uno se le ocurrió a otros. Algo fundamental cuando ustedes investiguen, cito el caso, por ejemplo, de las compañeras de psicología, es ¿quién no se ha preocupado por lo que yo me estoy preocupando? Pero para yo saber eso, tengo que saber lo que otros han estudiado, por qué lo han estudiado, cómo lo han estudiado y qué resultados han obtenido. Entonces, entre los antecedentes de lo que me llevó a mí a estudiar eso tiene que ver con que América Latina tiene un proceso de integración. Nosotros tenemos una historia larga de integración, comunidad andina, incluso desde toda la intervención que hizo Estados Unidos con la Alianza del Proceso, hay diferentes intentos por que nos manejemos como región. Hoy en día está la Alianza del Pacífico como la propuesta más reciente, y entonces estos procesos de integración generalmente, y en el caso de la comunidad era muy interesante, es una integración económica para quienes estudian finanzas. Obviamente hay un tema por estudiar eso, por ejemplo, cuando uno mira todo lo que ha venido, lo que ha sido el devenir de la comunidad andina en términos de acuerdos migratorios, el tema financiero no ha sido estudiado. ¿Por qué? Porque eso no le interesa a los estudiantes. Entonces, ¿a quién les interesa? A las instituciones. Uno ve los informes de la comunidad andina, uno ve los informes de la CEPAL, ellos tienen sus datos, ¿sí? Pero uno ve estudiantes metidos tratando de entender, bueno, pero ¿por qué se está generando ese acuerdo? Los beneficios financieros, económicos, para qué sectores, qué implica esos recursos que se obtienen, para dónde van. No hay trabajos de eso. Y es un tema sobre el cual sería muy interesante hacer tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y les insisto, no hay muchos trabajos de eso, porque también hay un problema, y es que como estudiantes el tema de los datos es aburrido. Claro que es aburrido, y más si yo no manejo matemáticas, peor, ¿sí? Porque hay una construcción cultural que dice que hay unos que están hechos para manejar datos y otros para no hacerlo, y entonces también culturalmente quienes lo hacen son inteligentes y quienes no lo hacen no lo son tanto, ¿sí? Lo cual es absurdo, no tiene ninguna lógica, pero lamentablemente crea un imaginario en el cual quienes somos estudiantes entramos en eso, ¿no? Entonces yo como que no soy bueno para los números, yo no meto con nada de números y evito el tema. Cuando hay una riqueza explicativa en términos de cualquier problema. Entonces, el tema de los de integración, aunque surgen económicamente en su mayoría, no hay proceso de integración que tenga otro sentido. Esos procesos de integración, que son económicos, terminan desencadenando procesos de integración social, cultural, y la migración tiene un impacto muy fuerte. A punto que, por ejemplo, hoy en día si usted va a Perú, y lo han visto cuando quienes han viajado dentro del aeropuerto, ya dice, está la fila para los que son colombianos y andinos, y eso genera unas prerrogativas. Por ejemplo, usted incluso si llegara a quedar sin, le roban su pasaporte en Perú, se lo roban en Bolivia, y usted puede acogerse a un acuerdo que está en las normas de la comunidad andina y asumirse como residente boliviano. O sea, el ser un migrante andino le da a usted unos derechos dentro de la comunidad que lo protegen, no así tanto en el Mercosur, ¿ven? Pero pues son cosas que hay que saber. Entonces, derivado de esto, ha habido una preocupación por el tema migratorio. Se sabe en la región que está migrando mucha gente, se sabe que hay problemas de migración femenina, de niños, de migrantes calificados, indocumentados. Entonces, los gobiernos
han comenzado a trabajar el tema en términos de gobierno. Y eso son las conferencias sudamericanas de migración. Cada año se reúnen los representantes de los gobiernos y acuerdan, discuten qué está pasando en términos de normatividad, dónde centra la atención. A veces cada reunión genera un interés, por ejemplo, en el tema ya sea de derechos humanos, otro es el tema de la trata, otro es el tema del trabajo calificado, en fin. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que los gobiernos sí tienen claro de que hay un problema. El tema es luego cómo esto se va aterrizando a un plano más individual. Posteriormente, lo que encontramos es que la migración latinoamericana comenzó a tener un impacto en la región. Un caso muy interesante es Ecuador. Ecuador siempre fue un país expulsor de población, pequeñito y todo, pero mucha gente se iba, especialmente Ecuador tiene una experiencia muy interesante que les interesa el tema indígena con los otavaleños. Los otavaleños es una cultura indígena que ha creado quizás la red más importante, de las redes más importantes en el mundo para enviar migrantes. Entonces los otavaleños llegan y dicen, bueno, ¿dónde no hay ecuatorianos? Pensemos en Nueva Zelanda, listo, entonces fulanito de tal, usted me hace el favor, empaque su ropa y se me va para Nueva Zelanda. Eso me vale a mí tanto, a usted le va a costar tanto, por lo tanto usted me paga en tanto tiempo. Y mandan al ecuatoriano a Nueva Zelanda. ¿Qué hace el ecuatoriano en Nueva Zelanda, el otavaleño? Lo que sabe hacer, que es vender ropa, tejidos, artesanías, y una vez que él consolida ese espacio de actividad laboral, entonces paga el dinero y con ese dinero que él mandan a otro. Y entonces hoy en día la comunidad ecuatoriana tiene presencia en todo el mundo, y es así como se dice que en todo el mundo habrá un colombiano, en el caso ecuatoriano lo más seguro es que sea otavaleño. ¿Ven? Y eso es muy interesante como estrategia. ¿Y qué pasó con Ecuador? Que Ecuador un buen día decide que ya su moneda no va a ser el peso, sino que va a ser el dólar. Ustedes bien saben que uno de los elementos de que se habla para que la gente vive es porque la gente quiere tener dólares, porque no es lo mismo ganar en dólares que ganar en pesos. Entonces, si yo me voy a Estados Unidos a ganar dólares, ¿para qué no voy a Estados Unidos si resulta que aquí al lado mi vecino paga en dólares? Entonces, eso generó una oleada migratoria de Ecuador importante. A eso hay que sumarle que el presidente ecuatoriano Correa, dentro de su proyecto político inicial de ventanas lentas, propuso una política de movilidad abierta, en donde a Ecuador podía llegar todo el mundo. Claro, eso generó un problema porque comenzó a llegar haitianos, africanos, la colonia cubana es muy fuerte, Colombia ni se diga el resultado de todo el conflicto. Entonces, Ecuador, que pasó de ser un país pequeñito, comenzó a crecer. Quito se comenzó a volver un hervidero por esta presencia constante que superaba la capacidad de manejo del mismo fenómeno, y Correa tuvo que replantear eso. Además, porque eso impactó en las relaciones bilaterales, tan solo con el caso de Colombia por el atentado o lo que ocurrió con el campamento de Reyes, y por esta presencia migratoria. Históricamente uno le enseñaba que nosotros para los ecuatorianos éramos los hermanos mayores. Ahora no quieren saber nada de nosotros. Ahora esa idea de ser colombiano en Ecuador no es nada bueno. Y aquí tiene un elemento muy interesante que yo les quiero llamar la atención. La migración genera representaciones hacia esos individuos. Para quienes estudian psicología, hay de todo. ¿Por qué? Porque el migrante es un ser vulnerable. El que migra es vulnerable, porque migra a un lugar que no conoce y donde llega es un extraño. No, si tomara toda la teoría del Toro, el problema del otro, ese otro que yo no conozco, como no lo conozco, para mí es un extraño y por lo tanto es un peligro. Por lo tanto, o lo temo, o lo rechazo, o lo instigo, porque algo puede hacer. ¿Sí? Entonces, el migrante tiene ese problema. Y ojo, no tiene que ver nada con el tema del estatus económico. Viví una experiencia una vez en Estados Unidos, estábamos ahí en Houston, y detrás mío venía una persona, lo más insoportable que se puedan imaginar, era un empresario mexicano, se veía por su porte, porque además hablaba, estaba hablando, una persona de lo peorcito en términos de personalidad, y estaba con su esposa y estaba con su hijo.
antes de llegar al puesto de control, esta persona incluso hablaba feo de otras personas. Cuando él llegó y lo atendió el policía norteamericano, lo trató a las patadas. Y ver a esa persona tan arrogante en un plan casi de humillación ante ese policía americano que incluso tenía menor nivel económico y social que él, es lo que es la migración. Cuando tú migras no importa de dónde vengas, ¿sí? Puedes ser la persona más rica, eso en donde llegas no importa, porque donde llegas hay una representación tuya de que no eres de ahí. Y si a eso le suma que se es colombiano o se es peruano, es terrible. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en la frontera norte en un evento, iba yo con un peruano, ni les quiero imaginar toda la pesadilla que sufrimos, y toda la culpa que teníamos era ser colombianos, era ser peruanos, ¿sí? Hemos construido nosotros lamentablemente a través de procesos como el narcotráfico y todo eso, unos imaginarios que me afectan a mí. Usted puede ser muy buena persona y ir a Estados Unidos, pero es colombiano, y nos ha costado y nos sigue costando cambiar esa imagen, y en eso tenemos que incidir nosotros mismos. Afortunadamente ahorita estamos en un proceso de paz que eso ha contribuido a que nos vean diferentes, porque el problema de cuando usted sale de Colombia o es narco o tiene que ver con la guerrilla. Así usted no tenga que ver nada con eso, en el imaginario externo usted es eso, no puede ser otra cosa. Cuando yo llegué a México hace 20 años, que llevo en México, fuimos a vivir a una casa, y lo primero que dijo el casero, y le estoy hablando de un neurólogo, que la esposa es una pedagoga, gente con estudios, con doctorado, cuando el señor nos vio, un par de estudiantes ahí, jóvenes, lo primero que nos dijo es que ustedes fuman cocaína. Es más, cuando nos íbamos, él les explicaba el cuarto, y no explicándolo como pensando que nosotros ahí teníamos droga. Entonces, ese tipo de cosas es la migración. Y si algún día ustedes salen, son de las cosas que tienen que entender que pasan así. Ese es el mundo, esa es la migración. Bien, entonces, claro, ya no nos preocupa irnos a Europa, porque resulta que yo consigo dólares en Perú, pero resulta que si yo voy a Chile consigo más fácil empleo, pero resulta que si yo voy a Sao Paulo, ahí yo consigo mejores posibilidades de empleo. Porque una cosa sí nos caracteriza como países andinos y especialmente como colombianos. El colombiano es un individuo migrante que tiene una gran capacidad de inserción en los contextos, y en eso no están mal vistos. Al margen de que nos crean narcos, gente metida con la guerrilla, laboralmente nos ven muy bien. Entonces, para un colombiano es fácil insertarse laboralmente porque trae una estrategia, no sé si es un tema cultural que le facilita, es recursivo, y entonces eso lo diferencia del peruano, del boliviano, como vemos sobre todo con algunos datos, que hay otra lógica de comportamiento. Bien, es más, los colombianos internacionalmente somos unas personas que no pasamos desapercibidos. Me acuerdo mucho sobre eso una vez en Hong Kong, estábamos en Hong Kong y entonces el evento que estábamos nos llevan a la mayor joyería que yo he visto en mi vida, a un sitio impresionante. Imagínense toda esta universidad llena de oro y esmeraldas, y entonces era un tour, y entonces ustedes no más entrar a eso, las puertas eran de un grosor de cualquier bóveda, lleno de cámaras, y el guía comenzó a hablar ya de contarnos. Entonces nos preguntó, ¿y usted de dónde es? Entonces, aunque yo soy mexicano, de naturalización general, digo que soy colombiano, porque es muy rápido y es lo primero que yo manifiesto. Entonces, cuando supo que era colombiano, me dijo, ¿usted es colombiano? No, mire, aquí los únicos que han podido robar son los colombianos. Pues una banda de colombianos había robado ese sitio que era considerado el sitio más seguro. Y así en Estados Unidos, curiosamente, los mexicanos son muy estigmatizados, son muy discriminados, y una de las comunidades que más discrimina es la comunidad negra, porque toda la vida han sido discriminados. Quien agrede, quien ha sido agredido, siempre agredirá. Por eso nosotros necesitamos reconstruir otras nuevas relaciones. Si yo he sido agredido, voy a agredir. Para eso la escuela, para cambiar esa. Entonces, curiosamente, por ejemplo, los colombianos en Estados Unidos, todo el mundo los mira con cuidado. Por esa asociación con el narco, por esa asociación con la guerrilla, al menos lo medio bueno que tienen es que ya los miran diferente, ¿sí? Bueno.
sin que eso sea algo bueno, pero que marca un poco lo que nosotros como sociedad construimos hacia afuera. Ahora, ¿qué se encontraba? ¿Qué es lo que siempre ocurre? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde hay posibilidades? ¿Dónde hay posibilidades? En las ciudades. ¿A dónde va la gente que migra aquí de Colombia? A Bogotá, a Cali, ¿sí? A Medellín. ¿Por qué? Porque las ciudades atraen. Históricamente la ciudad ha atraído porque hay un imaginario que dice que ahí hay posibilidades. Y entonces el migrante siempre va y siempre irá a las ciudades. El tema es que eso no ha sido preparado, nadie de alguna manera ha entendido que es un proceso que va a ir creciendo y que va a ir cambiando. En los 70 no había problemas, porque las ciudades eran pequeñitas, entonces que viniera la gente era bueno por la mano de obra. Hoy en día eso tiene otras complejidades. Mucha de la migración que hoy en día está llegando a las ciudades llega especialmente a zonas marginales de la ciudad. Bien, entonces todo eso fue como las razones por las cuales me interesó el tema. Había literatura, había elementos ahí para comenzar a verlo. Bueno, cuando yo hago una investigación, después de yo saber o tratar de saber qué se ha escrito, que ese es un paso fundamental, uno no entiende que un estudiante que haga una tesis, que haga un estudio, no haya leído qué se ha hecho sobre eso que quiere estudiar. Quien no haga eso perdió el tiempo. Y me cuesta entender que alguien que no haga una revisión de la literatura sobre lo que quiere hacer, puede hacer un proyecto serio porque no lo puede hacer. Usted no puede hablar de algo que no conoce. En psicología yo no puedo entender la psicología, obviamente, si no leo a Freud. Y así Freud ya ha muerto hace mucho tiempo. Freud es un referente. Así hoy en día luego venga Lacan, así después vengan otros estudiosos del tema psicológico. Yo tengo que estudiar a los que primero formularon los principios. Y lo mismo pasa en la investigación. Yo tengo que saber qué hicieron otros para entender lo que yo quiero hacer. Y después viene una cosa que es muy complicada cuando yo hago un proyecto de investigación, y es plantear el problema. En última, decir qué es lo que yo quiero hacer. En investigación hay tres cosas que uno tiene que tener claro para hacer un proyecto. Una es qué es lo que yo quiero hacer. Si yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer, ustedes se darán cuenta luego que, por ejemplo, me dirán, ay, es que en mi clase me dijeron que haga un proyecto sobre psicología social, entonces yo quiero hacer cuál es el impacto social, económico y político en el imaginario de los inmigrantes venezolanos en Cúcuta. Es una locura, eso no lo hace ni un académico consagrado. Entonces, ese qué es como si yo agarro la realidad y de esa realidad me interesa un cachito, me interesa un pedacito. Eso es determinar un problema. A mí no me importa dar cuenta de toda la realidad del mundo, me interesa que hay un problema. Por ejemplo, resulta que hay unas formas comportamentales asociadas a las adicciones de cierto grupo de individuos, especialmente migrantes hombres. Ah, eso es otra cosa. Pero si yo quiero analizar la adicción de todos los migrantes, hombres y mujeres, en los últimos 30 años, eso no lo hace. Entonces, en últimas, plantear un problema es recortar la realidad y centrarme en algo que me interesa dar cuenta. Algo específico, claro, conciso, en lo cual yo pueda explicar por qué ocurre eso. Y es una tarea a veces no tan fácil, pero que es muy importante cuando yo lo logro. Entonces, ¿cuál era mi problema? Mi problema era, por un lado, que no hay datos. Cuando yo quiero saber los migrantes indocumentados, si yo les preguntara incluso a los colegas que manejan el tema de eso, díganme cuántos indocumentados venezolanos hay en Cúcuta. Eso no lo sabe nadie. Resulta que lo mismo pasa en Buenos Aires, lo mismo pasa en Sao Paulo y lo mismo pasa en Santiago. Aunque hay mucha gente trabajando con migrantes, cuando yo les pregunto, díganme cuántos indocumentados hay, nadie sabe. Entonces, si yo no existo como cifras, si no tengo cifras, no sé qué tan grave es el problema. En los años 60, América Latina era súper pobre, pero no sabíamos eso porque no habían datos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los gringos con el programa de la Alianza del Progreso? Pues identificar qué tanto éramos pobres, porque ellos decían, bueno, pero esta gente porque está generando revoluciones, y luego ¿cuál es el problema? Si nosotros somos tan buena onda, ¿por qué están contra nosotros?
No, y se dieron cuenta y comenzaron a hacer encuestas. No, es que había pobreza, había discriminación, había desigualdad. Entonces cuando yo sé cómo se está comportando el fenómeno, lo atiendo, accedo a él. En términos de psicología, yo tengo que tener un diagnóstico del paciente, tengo que saber, bueno, y este con quién vive, qué le ha pasado. Yo no le puedo decir, no, usted está loco, usted es esquizofrénico, porque sí, como que se ríe mucho. No, yo necesito conocer al individuo, yo necesito conocer el contexto para dar cuenta. Entonces, me encontré con eso, de que, digo que yo encontré en el trabajo de campo, bueno, más o menos cuántos gente dicen, no, mira, aquí hay más o menos como unos 200.000 bolivianos, pero en realidad otros te dicen, no, aquí hay como 2 millones. Eso mismo me pasó en México, hice un estudio de cuántos colombianos había en México, el censo dice que hay 5.000 colombianos. No, resulta que hoy en día en México hay cerca de 100.000 colombianos. Y hay quienes dicen que hay más, ¿sí? Entonces, esto para mí era un problema. ¿Por qué? Porque si yo no sabía cuántos eran, entonces un recurso era tratar de obtener una cifra real de esos sujetos. Luego, el otro tema era que ya los estudios que me hablaban, se hicieron muchos estudios sobre migración andina en España, hay una cantidad de estudios muy importantes, pero resulta que con el conflicto de España, como la gente se devolvió, pasó un fenómeno muy interesante. Cuando usted tiene experiencia migratoria, y eso ocurrió muy especialmente en el caso de Pereira, que es una colonia migrante, la gente cuando, listo, fui a los Estados Unidos, me echaron de Estados Unidos o me tuve que ir porque hay crisis. ¿Dónde voy a regresar? Con mi familia. Sí, pero resulta que yo duré 20 años fuera de mi familia, de mi ciudad, y yo antes era el que mandaba el dinero y ahora llego sin dinero y me tienen que mantener y ya me miran feo porque entonces ya no soy el tío, ni el papá, ni el hermano agradable que vive en Estados Unidos y que yo presumía con mis amigos, sino que ahora lo tengo aquí, lo tengo que alimentar. Ese individuo genera un conflicto por retornar. Entonces, pero además tiene algo importante, tiene experiencia migratoria. Y quien migra una vez va a migrar muchas más veces, porque el hecho de desprenderse de su terruño tiene un costo emocional, personal, profesional. No es lo mismo que ustedes se vayan de rumba un sábado, lleguen al otro día, igual llegan a la casa, váyanse de la casa, pero váyanse y tengan que depender de ustedes mismos, eso es otra cosa. Por eso no cualquiera se va de la casa independiente. No es fácil irse de la casa si mi mamá y mi papá me siguen dando plata para yo vivir donde quiera, ya sea un amigo, con una amiga, con quien sea. Pero valerse por sí mismo es otra cosa. El migrante hace eso. Tiene que irse y valerse por sí mismo. Y requiere eso madurez, y requiere eso coraje, y no cualquiera lo hace. Y más que es indocumentado. Entonces, lo que encuentra uno es que obviamente había crecido esa presencia de migrantes en las ciudades, ¿sí? Y había que ver qué estaba pasando con los migrantes antiguos. Ahora, otro tema era que, como no hay políticas, la gente llegaba, algunos los atendían, otros no. Es muy interesante. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con la persona encargada en Ecuador de atención a los migrantes y ella me decía, mira, aquí esta oficina antes lo que hacía era atender refugiados y atender sobre todo temas de migrantes ecuatorianos que venían, quedaban sin empleo, pero de pronto ya no volvió ningún emigrante ecuatoriano aquí y comenzaron a llegar refugiados que de África, que de Colombia, y a nosotros no nos dijeron nada, sino atiéndalo, mire a ver qué hacen. Entonces, así surgen en Sudamérica la atención a migrantes. Son oficinas que les toca recibir a un migrante, pero que no hay como un manejo del mismo. Entonces, me comienzo a dar cuenta de eso y pues, bueno, pero ¿por qué ocurre eso? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las instituciones? El otro era el tema de las políticas. Fíjense ustedes que hasta hace una década no había políticas migratorias en América Latina. Curiosamente, para quienes estamos metidos en el tema, es en la última década que países como México es un país que lleva cuántos siglos mirando a los Estados Unidos y no tiene política, la viene a tener hace más o menos 5 años. ¿Por qué? Porque el problema se les sale de las manos. Lo mismo ocurre en Sudamérica. Curiosamente, los brasileños, con toda la experiencia migratoria, apenas el Congreso acaba de aprobar una política migratoria
Quienes tienen la mejor política son los argentinos. ¿Por qué? Por el tema de las dictaduras, ellos lograron consolidar todo un principio de derechos ciudadanos y eso incidió para que fuera más fácil crear una política. Los argentinos, los chilenos no tienen. Por el tema de la dictadura, ahí fue al contrario, la dictadura generó unas prevenciones para no generar políticas que favorecieran a migrantes, porque eso era darle privilegios y la dictadura había marcado unos principios de rechazo hacia ciertas culturas. Entonces, Chile no tiene política, pero curiosamente, quien tiene mejor gestión migratoria en este momento son los chilenos. Las experiencias en Santiago son formidables. Y el otro tema tenía que ver con los actores involucrados. En la migración uno parte del principio que es un individuo que se va, se conecta en un trabajo, se va para donde un amigo, y es como si a veces pensamos que es como que él solo toma decisión. No. Algo importante es que el que migra, en términos económicos, y aquí que hay gente relacionada con eso, hay algo que en la economía clásica se llama la toma de decisión, ¿sí? La decisión económica de un individuo. Entonces en términos migratorios, ¿qué hace que un migrante decida irse? Ahí hay una valoración económica. Hay algunos que dicen, no, es que yo aquí gano tanto, si me voy hoy en día el salario promedio en los Estados Unidos, la hora, pongan ustedes que está entre 6 y 10 dólares, ganarse 10 dólares en una hora, cuando aquí yo pongan no sé cuánto estará, por ahí que 20 pesos, no sé. Entonces es una diferencia muy fuerte. Esa valoración, esa decisión económica incide mucho en la migración, pero no explica toda la migración. Ojo con eso, porque para los políticos es muy fácil decir, los migrantes se van porque es que van en busca de empleo. Eso no es cierto. Una parte se va buscando empleo. Hoy en día la migración no tiene esa dinámica. Por ejemplo, en un trabajo que yo hice en Toronto, Canadá, era muy interesante encontrar, cuando uno hablaba con las instituciones, oye, ¿y aquí quién llega? No, resulta que quienes estaban llegando a Toronto, que es un país, eso sería para una charla aparte, pero los canadienses son unos ofrecidos, ¿no? Ellos vénganse a Canadá, mire que acá el clima es bonito, somos unas democracias, aquí usted le va a ir bien. Mentira, nada más falsos, son más falsos que los gringos, pero funciona. Es más, ellos tienen, no sé si ustedes sabrán, hacen una especie de ferias académicas, entonces aquí vienen a Colombia y ofrecen sus universidades que son muy buenas, claro que sí, pero no son gratis y no cualquiera puede entrar. Y si usted sale, así lleve 15 años estudiando y sea un profesional, no le van a dar empleo, porque el canadiense tiene un principio que se llama el famoso expertise. Entonces, nada más falso que pensar que Canadá era o es la posibilidad para ese sueño canadiense, porque no existe, ¿no? Hay mucha mentira en la migración canadiense, y lo que uno encontraba en las pláticas con las instituciones era eso, el engaño al que eran sometidos muchos migrantes. Canadá acerca anualmente, 250,000 personas máximo, pero no porque se tengan que quedar, porque recuerden que Canadá tiene un programa, por ejemplo, que llama de trabajadores temporales. Ellos son, a diferencia de los gringos, ellos tienen muy organizada la migración. ¿Sí? Ellos tienen sus cuotas y se encargan de hacerla respetar y la manejan a través de bufetes de abogados, que son los que seleccionan migrantes. Entonces ahorita hay todo un drama. Yo he tenido un seminario de investigación sobre Canadá y ahí llegan investigadores a contar todo lo que le pasa a los pobres migrantes en esas como trabajadores agrícolas temporales, ¿sí? Porque es un individuo que le ofrece la posibilidad de ir a trabajar a Canadá en los cultivos, claro, buena paga, sí, pero hay una particularidad: esos cultivos quedan a 6 horas de la zona urbana más cercana. Usted tiene que dormir en un tráiler con otros 20 o 30 personas más, ¿sí? Y no puede decir nada, y eso tiene que someterse 6 y 7 meses a eso. Bueno, pues ahí ha pasado de todo lo que ustedes se pueden imaginar de lo que es convivir en un espacio reducido con personas que yo no conozco, ¿sí? Y hay unas experiencias muy terribles con eso. Entonces, cuando uno mira ya la migración así, es otra cosa, no es lo que entonces, todo esto iba para decirles que algo que se encontró en este estudio, que yo encontré cuando hablé con las organizaciones, es que comenzó a llegar un migrante que nadie pensaba que
que generaba la migración. Era el migrante por preferencias sexuales diferentes. Resulta que México es un país muy conservador en sus prácticas, y en esa medida toda esta generación de preferencias sexuales comenzó a ser muy rechazada. Entonces migró o ha migrado un buen de personas de preferencias sexuales diferentes, porque en Canadá sí sentía y efectivamente había una valoración diferente a su condición, a su preferencia sexual. Que es lo mismo que pasa en San Francisco. Ustedes saben que es una tierra donde también hay una importante presencia de personas con preferencias sexuales diferentes. Hoy en día ya Ciudad de México es más tolerante, ya hay una mayor apertura, y en el mundo en general, en América Latina en particular. Pero eso ha tomado tiempo y sigue tomando tiempo, ¿sí? Pero además de eso, hay un fenómeno muy interesante, que había mucha mujer solicitando quedarse en Canadá. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, a aquellas de preferencia sexual diferente y a aquellas mujeres víctimas de violencia familiar, el gobierno canadiense les daba asilo de inmediato. No así con otro tipo de migrantes. Pero eso para decirles que la migración tiene esas particularidades, ¿sí? No se migra por una razón. Bien, no importa. Dentro de los actores, algo que quiero destacar es que fíjense ustedes que voy a tomar el caso mexicano. Para ir a Estados Unidos hace 3 décadas era chévere, porque finalmente no era sino que alguien conociera la ruta, o aún más, sin conocer la ruta. Hace 4 décadas no había problemas del muro, usted llegaba a la frontera y pasaba, nadie le decía que viene aquí. No. Pero conforme el muro se fue cimentando política, económica y socialmente, las restricciones fueron menores. Pero seguía existiendo el individuo que lo llevaba, que es el famoso coyote, como se le llama en México. Pero ese coyote resulta que era alguien de la familia X, que como había viajado, conocía el camino. Entonces él decía, listo, yo sé cómo llegar, páguenme. Se le pagaba, y mucha gente entró en ese negocio. El problema se complica en México cuando para el año 2000 a un presidente se le ocurrió combatir al narco. Y el narco comenzó a tener un protagonismo muy fuerte en México. Pues un actor que cambia la dinámica migratoria en México y que la está cambiando en América Latina son los narcos y los grupos armados al margen de la ley y las bandas delincuenciales. Porque no es lo mismo que un campesino o alguien de cierta comunidad lleve a un migrante al otro lado que lo haga un narco. Es tan dura la situación, y esto sobre todo les va a interesar mucho a las chicas de psicología. Hoy en día, para llevarles una muestra de lo cruel del fenómeno, hoy en día una mujer centroamericana que pretenda ir a Estados Unidos, lo menos que le pasa es que la violen. Y ahí en adelante ustedes imagínense todo lo peor. Les pregunto yo a ustedes, que saben más que yo, ¿qué pasa con esa mujer que después de que ha sido violada, secuestrada, extorsionada, obligada a consumir drogas, obligada a prostituirse, es liberada y llega al otro lado? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Es una persona emocionalmente estable? Claro. Pero eso es un pan de cada día de miles de personas en México. Y no hay quien atienda eso. Y a nadie le importa eso. Hoy en día México es un país que pisotea a los migrantes, pisotea a los cadáveres y mira para el techo como si nada pasara. Estamos hablando de algo muy delicado. Eso desencadenó una famosa muerte en San Fernando cuando encontraron más de 70 cadáveres que habían matado a la guerrilla porque no se dejaron extorsionar. Pues estamos hablando de un actor peligroso que cambia la dinámica migratoria. Y ojo, esos actores hoy en día están en las fronteras. Porque es que el negocio de la migración también es un negocio, es muy buen negocio. A un migrante le están cobrando, hablábamos con los colegas hace un rato, por ejemplo, a un chino le cobran $60,000 y los paga. ¿Cómo no va a ser un negocio para los grupos armados o estos grupos delincuenciales? Sume 50 personas así, ¿cuánto dinero le da? Además, sin la garantía de que
que lo dejen en el lugar que usted quiere. Mucho de ese dinero lo están pagando coreanos, mucho de ese dinero lo están pagando filipinos, que hoy en día atraviesan nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos. Hoy en día Colombia no era un país de coyotes, hoy en día Colombia es un país de coyotes como es un país de coyotes Venezuela, sobre todo ciertos grupos que han vuelto de sus negocios. Entonces es un actor con el cual nadie contaba y que nadie conoce, porque no lo podemos entrevistar, son muy pocos los trabajos que hay entrevistando coyotes, porque obviamente ya se esconden, los pocos trabajos que hay son de esos coyotes de hace 3 décadas. Pero es difícil entrevistar a un alto que le cuenta a usted, no, mire, yo hago así, lo capturo así, si no me paga el equipo un brazo, porque además eso ha generado una crueldad. Usted no cree que su familia no le va a pagar, pero le quitan una oreja y se la mano. Eso es una práctica muy común, por ejemplo, de los secuestros, o quitarle un dedo, o quitarle un brazo, y eso presiona mucho a la familia. Entonces es un actor que está en la migración, que no se contaba con él, pero que está generando una violencia muy fuerte en el tema migratorio. Bueno, la hipótesis es un poco tratar de dar cuenta cómo esta migración en esta ciudad tiene componentes diferenciales y obviamente tiene unos componentes de discriminación y de afectación hacia estos grupos que van allí, digamos. Los objetivos, bueno, aquí está, porque no quiero, por cuestión de tiempo, detenerme mucho en esto, es un poco caracterizar los grupos migratorios indocumentados, determinar los problemas sociales y políticos. Algo que yo hago es que comienzo a reconstruir en cada ciudad, yo comparo qué programas funcionan para migrantes. Entonces comparo programas educacionales, programas de salud, programas sociales, ¿sí? Algo que por ejemplo he encontrado, volviendo al caso de la programa de psicología, es que no hay programas psicológicos para migrantes. Eso no existe, imagínense, estoy hablando de las 3 principales ciudades redentoras de migrantes. Quisiera saber si aquí en la frontera hay algo de eso. En los marcos normativos, yo hago una reconstrucción de políticas, qué marcos normativos ha generado cada país, cómo se parecen, cómo se diferencian. El tema de los programas sociales ha sido muy interesante porque además aquí yo me vinculé con organizaciones civiles. Quien hace el trabajo sucio, entre comillas, si lo podemos llamar de una manera, de la migración son las organizaciones sociales. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿y dónde está el Estado? No, pues el Estado no está porque no le interesa. Actúa de manera secundaria porque además es un tema difícil, políticamente, económicamente es un tema difícil de manejar. Pero ¿por qué se actúan las organizaciones civiles y las organizaciones religiosas? Porque ahí actúa precisamente lo que es su fundamento como institución, que es atender el papel de la Iglesia como un actor preponderante en la migración. Hoy en día es fundamental. No podríamos entender mucho la migración si no entendemos el papel que ha jugado la Iglesia, ¿sí? Y no es un papel ideológico, y eso es interesante. Cuando usted mira la misión escalabiniana aquí en Cúcuta o la mira en cualquier, ellos no van a ir a lavarle el cerebro, no, van a ayudarle, porque alguien tiene que ayudarle, tiene que darle techo a esa persona, tiene que darle comida, ¿sí? Y eso lo hacen las organizaciones sociales. Hay un voluntariado en donde ellos actúan solo. Ahí, por ejemplo, sería muy importante la participación de estudiantes que apoyen ese tipo de organizaciones, porque ahí se necesita gente para trabajar. Bueno, la metodología, digamos que se trabajó a nivel cuantitativo, un análisis estadístico que yo hago a partir de las cifras que obtuve. Es complicado porque una cosa cuando uno trabaja con estadísticas es primero conseguir los datos, segundo poderlos comparar. Y van a ver que yo tuve problemas en eso. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando además países, estoy comparando 3 ciudades diferentes y en ese ejercicio estoy metiendo 4 países. Entonces obtener información y cruzarla es muy complicado, pero bueno, es parte de este ejercicio de aportar. Y por otra parte, pues fue todo el trabajo etnográfico de ir a estas ciudades. Por ejemplo, la primera ciudad con la cual me enfrenté, y esto también como una enseñanza para cuando a veces iniciamos un trabajo, yo me fui a Sao Paulo, yo no sé por qué. Entonces imagínense lo que es ir a una ciudad donde nadie me conoce, porque nadie me conocía ahí en Sao Paulo, en donde yo tenía que llegar a la oficina, a la Cancillería, a las relaciones exteriores ahí en Sao Paulo y decirles, oiga, soy fulanito, trabajo en tal universidad, ¿será que usted me puede regalar su tiempo para hablar de esto? Dígame, ¿cómo me hacía entender? Si yo no hablaba portugués.
Entonces, bueno, una estrategia mía fue ponerme a escuchar durante 8 meses una emisora en portugués para menos entender y ponerme a leer en portugués, y con esas dos cosas logré solventar al menos institucionalmente el problema, el asunto de la calle, porque el tema de los modismos pesa a la hora de la cotidianidad. Entonces, claro, yo por ejemplo fui casualmente cuando el impeachment, y entonces yo me eché todo el discurso de esos senadores brasileños explicando por qué había que decapitar a Dilma, y pues yo entendía casi todo, pero cuando salía a la calle a preguntarle a alguien, oiga, ¿cómo llegó a tal lugar? Ahí sí ya me quedaba en chino. Sin embargo, bueno, eso hay que vivirlo. ¿Ustedes por qué creen que aquí llegan los gringos, los europeos? ¿Cómo le hacen? Eso no saben español, pero se hacen entender. Eso es parte también de un estilo de vida. Yo tengo que atreverme. Solo así podemos lograr cosas. Y hablo en el sentido personal y hablo en el sentido académico. Yo tengo que ser aventurero, ¿sí? Y yo como migrante que he sido siempre, pues eso es lo que uno aprende con la migración. Tengo que enfrentarme a las cosas y superarme. Bien. Entonces se hizo trabajo etnográfico, fue muy interesante, por ejemplo, ir a las comunidades, por ejemplo, a las villas en Buenos Aires, ir a todo lo que es las provincias donde hay migrantes, en el caso de Sao Paulo, ir a las zonas donde están, aparte de las favelas, donde hay migrantes, son mundos distintos, con problemas similares, con unas complejidades que solo se entienden cuando uno está ahí, ¿sí? Bien, y entrevistas a profundidad, yo entrevisté funcionarios, entrevisté migrantes, entrevisté padres, entrevisté a políticos, por ejemplo, a los alcaldes locales. Una tarea difícil porque no es fácil, un político le abre la puerta a usted y le cuenta. Por ejemplo, en Chile fue muy interesante el apoyo que tuve de la Cancillería. Sí, los representantes de la Cancillería me atendieron muy amablemente, me contaron todo el rollo, porque hay una sensibilidad, que es un tema interesante. Generalmente las personas que están metidas a nivel gubernamental tienen un poco, si no es que mucho, de sensibilidad para estar vinculados, y eso es lo que ayuda. Si no existiera esa sensibilidad, el tema sería más complejo, ¿no? Y gracias a ellos por ese compromiso y esa sensibilidad. Bueno, el referente conceptual que yo trabajé es todo el tema de la gobernanza, que es generado a partir de una teoría de estos dos autores, Dingwell y Pandel, que ellos plantean que la gobernanza hay que verla en términos de normas, verla en términos de lo que es la actividad humana, verla en términos de los modelos de regulación, y ellos trabajan a 3 niveles, que son el papel de autoridades locales, las organizaciones sociales y las organizaciones religiosas, que obviamente fue mi grupo con el que yo trabajé, ¿sí? Resultados, no tuve resultado rápido. Lo que yo encontré, pues, es lo que uno encuentra en general en el tema migratorio. Obviamente, ¿qué queda claro acá? Que los dos países andinos que tienen mayor presencia en Santiago, en Sao Paulo y en Buenos Aires son bolivianos y peruanos. El tema boliviano es una cosa muy triste porque el boliviano es llevado, especialmente en el caso argentino y en el caso brasilero, hoy en día el boliviano es la manifestación del trabajo esclavo moderno. Hay historias, de pronto no les puedo mostrar con las fichas, pero hay historias que relatan personas y lo contaron funcionarios. Hoy en día en calles de Sao Paulo, se lo pongo así mejor, están siendo vendidas mujeres y hombres a precios que oscilan entre $200 y $300, como en la época de la esclavitud, y no pasa. Y eso ocurre, y no es una mentira. Esas personas son llevadas a talleres clandestinos, engañadas y obligadas a trabajar más de 20 horas, porque si no lo hacen, los amenazan con que afuera los van a deportar. Como no hablan portugués, esta gente se cree. Entonces, hay cosas muy terribles. Tuve la oportunidad de ver fotos, videos en donde, por ejemplo, ahí llegan familias. Entonces son familias que, hagan de cuenta, en ese cuarto pueden haber hasta 3 familias, o pueden haber alrededor de 5 niños. Como las mujeres tienen que trabajar, les quedan 2 opciones: dejarlos encerrados todo el día, que coman lo que puedan, o llevarlos con ellos. Entonces hay casos, como para mostrarles lo dramático del asunto, que las madres, son todos niños pequeños, niños de 1 año o menos de 1 año, las mamás tienen que trabajar con ellos, coser. O sea, una máquina requiere las 2 manos, pero ellas por la necesidad lo hacen con una mano.
Hay fotos y hay videos de cómo un niño, pues obviamente un niño no hace hasta aquí, estos niños mueven sus manitos y han perdido dedos precisamente porque es parte. O sea, yo les pudiese relatar aquí cosas muy terribles de lo que les indica a estas personas migrar. Entonces, son los que prevalecen, es una migración que crece, es una migración en donde luego veremos que es especialmente femenina, y eso es muy interesante. La migración suramericana sur-sur es especialmente femenina por una razón importante, porque es migración de servicios, es trabajo doméstico, es informalidad, entonces eso es lo que luego lo veremos más. Aquí, bueno, este índice de masculinidad lo que demuestra es que evidentemente hay más mujeres que hombres migrando. Los grupos de edad, pues es la gente joven. Hoy en día, obviamente, ser joven implica facilidad de incorporarse al mercado laboral. A veces nosotros pensamos que ese mundo de lo laboral está lejos, dejamos pasar oportunidades. Solo les digo una cosa, en este momento, en nuestras sociedades, ustedes después de los 35 años ya es viejo laboralmente. A diferencia de estas generaciones, de nosotros, tenemos otra generación donde aún esa edad era posible vincularse laboralmente. Hoy en día, laboralmente, ustedes después de los 35, es muy difícil que consigan empleo. Y ni le digo en el campo académico. Si ustedes ahorita que son estudiantes no aprovechan para hacer una maestría y doctorado, tengan plena seguridad que conforme pasa el tiempo lo van a hacer. O sea, ese es un potencial que ustedes tienen respecto a otros estudiantes. Bueno, aquí encontramos casados, otro caso que migran. A diferencia de lo que pasa con colombianos y con ecuatorianos, los bolivianos migran en familia y se presentan mayores dramas. Pues son trabajadores independientes o son empleados, no les queda otra. Ser patrón es muy complicado cuando se diga que esto pasa después de mucho tiempo. Para darles una muestra de lo complicado que es la migración, que me acuerdo de esto con el caso canadiense, me decían los colegas allá de instituciones, decían, mire, porque me mostraban casos de doctores, que eso pasó mucho en Canadá antes de que le pusieran la visa médico, comenzó a migrar mucho médico, gente que tenía doctorado porque le ofrecían el cielo y la tierra. Entonces el plan era el siguiente: vendo mi casa, vendo mi coche, con todo ese dinero me voy a Canadá, porque lo que le decían a la gente, usted llega, le da refugio, en menos de un año usted ya puede trabajar, usted va a comenzar a ganar todo lo que quiera. Entonces la gente vendía eso, y cuando llegaba a Canadá, lo primero que se encontraba es, no, mire qué pena, de pronto yo le acepto su petición de refugio, pero eso tiene que tener un tiempo de resolución, y hay casos donde eso llegaba a ser de 5 años. En 5 años ese hogar ya se había destruido. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo que estaba vinculado con niños, y un problema muy grave era adicciones, niños que eran mexicanos, colombianos, peruanos, allá no eran eso, allá eran latinos, y ser latino es otra estructura, otra connotación, y eso tiene una afectación individual muy fuerte y emocional sobre todo. Bien, entonces, violencia, el migrante de Canadá, estas familias tenían un tono de violencia muy fuerte. Llevaban a veces ancianos y se morían, porque si uno de joven le da miedo salir, pues un anciano más, entonces como no se podía comunicar, mucha gente moría por el frío, porque ese es otro tema. Uno piensa, no, rico, y claro, si te muestran fotos del verano, es delicioso, pero muestren las fotos del frío, cuando tenemos temperaturas por debajo de los 20 grados, eso es cosa bárbara. Bueno, algo interesante que se encuentra que el trabajo por obra de otros estudios es que quienes están migrando es gente con altos niveles. Y aquí hay toda una discusión, porque por ejemplo en Canadá se nota mucho eso. Hoy en día, si usted quiere ganar algo de dinero, con que usted medio hable inglés, usted se va a Canadá y puede criar niños y criar ancianos, y con eso la hizo. Hay un principio de discusión teórica con la migración que dice que la migración hace que la mujer se empodere. Yo les diría, una mujer que tiene estudios universitarios y se va para España y lo que hace es planchar ropa para una familia o lavar platos en un restaurante, eso es empoderar, para eso estudiar en una universidad. Sin embargo, eso es muy común. ¿Por qué? Porque hacerlo en Europa no tiene problema, porque finalmente es el dinero. Pero había que replantear estos temas de género, eso realmente que está empoderado. ¿Sí? Bien. Bueno, y rápidamente, porque no me va a alcanzar, esta es Misión Paz, esta es la iglesia de los escalabrinianos en Sao Paulo, y lo interesante es que yo llegué ahí más para entrevistar al padre,
y en la entrevista con el padre, ellos tienen, estos escalabrinianos, tienen un centro de migrantes, de documentación, tienen un discurso muy interesante que entienden que la migración debe ser objeto de estudio, entonces ellos tienen libros, y ahí me encontré con que ellos tenían guardados desde el año 94 a la actualidad las fichas de atención a todos los migrantes que llegaban a pedir ayuda. Les estoy hablando de más de 25.000 fichas. Cuando yo encuentro eso, pues para mí fue el tesoro, y claro, me pongo a revisar ficha por ficha, trabajar, porque además yo solo conté con una semana para eso, tenía que llegar 7 de la mañana, salía 10 de la noche, lo hice a través de cámara, ¿sí? Fue un trabajo muy, pero bueno, fue muy interesante, y aquí está en la iglesia de Misión Paz. Las fuentes son estas son las fichas. Algo interesante, y el que es investigador, cuando uno busca, encuentra. Esa es la investigación. La investigación es buscar, ¿sí? Explicar. Entonces, cuando yo me encuentro con esta ficha, lo que me encuentro es entonces con una serie de cosas maravillosas. Porque yo, ¿qué tengo? Tengo la edad de nacimiento, tengo el nombre, porque eso me permite identificar sexo, pero además tengo el sexo, tengo la edad, tengo la escolaridad, tengo la nacionalidad, tengo la procedencia y tengo la ocupación. Aquí tengo yo. ¿Cuál es su profesión? ¿Pero qué hizo cuando llegó a Sao Paulo? Además de eso, hay unas fichas que tienen el tema del color, la etnia, si es negro, si es blanco, ¿sí? El origen, la profesión, cómo llegó aquí, y algo que es una riqueza también, es lo que se llama el relatorio. Aquí los migrantes contaban para qué iban allá. Entonces, no, mire, yo vine porque me acaban de pegar una puñalada y no tengo quien me ayude, entonces aquí cuenta. Entonces, con esto yo reconstruí historias, ¿sí? Siguiente. Estos son los tipos de fichas. Ese era un problema porque las fichas eran diferentes y además estaban escritas en portugués y además entonces estaban viejitas, entonces como que tratar de extraer la información era complicado, pero bueno, muy interesante. Aquí están los relatores siguientes. Es para mostrarles que hay diferentes tipos de fichas y el investigador tiene que ser hábil precisamente, pero bueno. Entonces, ¿con qué información cuento? Todas las fichas, ¿qué información manejan? Esta. Entonces me quedo con esas variables que yo puedo comparar de todas las fichas, ¿sí? Con las que no puedo comparar las dejo de lado. Siguiente. Estos son ejemplos. Los datos. Entonces, ¿qué me dicen los datos? Acá tengo datos desde 1999 hasta 2012. Estos son datos de andinos y en realidad de los más de 25.000 datos solo recibieron 7.000 y cacho de datos. Los demás se perdieron. Eso pasa en investigación. Usted puede, cuando usted busca ciertas fuentes, solo recibe una pequeña parte. Siguiente. Aquí obviamente que encontramos que los que más sobresalen son los bolivianos, porque es quienes tienen mayor presencia. Incorporé a los haitianos porque luego hice con ellos un ejercicio especial. Siguiente. Perdón, los colombianos somos, no somos un grupo representativo numéricamente, pero sí lo somos cualitativamente. Siguiente. ¿Cómo se distribuyen? Entonces, hay más hombres que mujeres, y eso llama la atención que vayan a pedir más edad, pues es gente joven. Ustedes ven que es gente joven, están en la edad productiva. Siguiente. Esto es, bueno, aquí no sale el dato. Siguiente. Aquí algo interesante son los expedientes revisados por año, cómo van llegando las personas por año según el país, ¿sí? Entonces hay momentos de incremento que tienen que ver con la amnistía. En estos países, en Sao Paulo hubo amnistía para migrantes y cuando hay amnistía aparecen los migrantes que antes estaban. Aquí por sexo, cómo se comporta cada población. Siguiente. La edad, gente joven en general de los 4 países. Siguiente. El estado civil, aquí encontramos casados, solteros, todas las variantes. Llaman la atención, sobre todo personas casadas que iban a buscar a sus parejas. Siguiente. La escolaridad, aquí vemos variedad en términos de escolaridad, aunque es importante en algunos casos encontrar altos niveles de escolaridad, sobre todo en el caso del peruano y en el caso de colombianos.
la profesión, cuál era la profesión que tenían, y aquí nos marca pues, en qué estaban formadas estas personas. Siguiente. Aquí, ¿qué era lo que pedían? Y esto es muy interesante porque varía según cada país. En el caso de Colombia, la mayor parte de las peticiones tienen que ver con refugio porque son perseguidos por grupos, ya sea guerrilla o autodefensa. Los motivos de salida, que también tienen que ver con lo anterior, y acá en el caso por lo menos muy interesante porque tiene que ver con cuestiones políticas, por todo lo que es violencia, lo cual no vemos en los otros países. Siguiente, la ruta migratoria. Bueno, finalmente estos son los mapas, y esto es un trabajo muy interesante que lo hice a partir de la información de dónde viene usted. Pero lo rico de esto es que yo construyo unos mapas que me permiten visualizar cómo se comporta el fenómeno migratorio por regiones. Entonces lo que vemos es el siguiente. Acá ustedes pueden ver los bolivianos. En el caso de los bolivianos, ustedes ven de dónde salen y cómo entran a Brasil a partir de diferentes puntos. Esto es bien interesante porque usted a partir de este recurso podría reconstruir rutas migratorias, y la intensidad tiene que ver con el hecho de que hay mayor tránsito. Entonces esto es muy interesante gráficamente de cómo se está comportando territorialmente una población. Siguiente. Aquí vemos toda la variedad, es decir, y ojo, estamos hablando que ir de aquí a aquí no es como ir de aquí a Venezuela. O sea, lo que hay es territorio, hay que atravesar selva, mucho de esto se hace a pie. Por eso yo le he escrito un artículo sobre esto que se llama Los Nuevos Nómadas de América Latina, porque hay gente que tiene que caminar días y días para llegar a su destino. O sea, estamos hablando realmente de unos verdaderos nómadas que tienen que soportar frío, calor, selva, montaña, animales, todo lo que ustedes quieran. Siguiente. La ruta de los peruanos también es muy interesante. Aquí está más concentrada, casi la mayoría viene de Lima, pero mire cómo se distribuyen muchos de estos que van acá. Algunos hacen el juego de que llegan acá, pero después, porque ojo, todos los capto aquí. Lo interesante de este mapa es que yo los capto aquí todos, pero yo reconstruyo de dónde vienen. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo más que no lo quise cruzar todo porque se lo quería bien enredado, pero por ejemplo, en este caso, esta persona que llegó aquí salió de Lima, se fue para Bogotá, y de Bogotá terminó aquí en Sao Paulo. ¿Sí? Entonces, estos son destinos que tienen, pero todos terminan en algún momento acá en este lugar. Siguiente. Otras rutas. Siguiente. Quiero llegar a los colombianos, que esto es interesante. ¿De dónde salen los colombianos que van a Sao Paulo? Pues una parte importante sale de Cundinamarca, ¿sí? Y miren todos los destinos que encontramos de los colombianos. Tenemos gente que también del Valle del Cauca, y los destinos. Aquí hay una similitud en términos de tendencias. Tenemos Antioquia como un punto importante también de flujos migratorios, pero los antioqueños, fíjense ustedes que ellos tienen su espectro de llegada es más amplio. Ahora, con los, no quiero estigmatizar porque no es la idea, pero lamentablemente uno de los problemas que hay en este momento, no solo en Sao Paulo, sino en Ecuador y en Lima, y especialmente en Río de Janeiro, es que los gota a gota está manejado por carteles, y han vuelto esos negocios que se han creado un problema con el tema de los gota a gota. Y en el caso de otras ciudades, estas son las otras ciudades de donde están saliendo migrantes hacia Sao Paulo. Y las rutas ecuatorianas sí son más pequeñas porque es un grupo menor, ¿no? Está más delineado. Hay casos, imagínate, gente que fue hasta el otro continente y después regresó, que hace parte de eso de lo que les digo, no mandan a alguien por allá que conquiste un espacio y luego se regresa. Siguiente. Bueno, los relatorios rápidamente, que son como los relatos con ellos, lo que uno encuentra aquí es de todo. ¿Sí? Siguiente. Lo que cuentan, ¿no? Aquí uno dice, no, pues yo fui asaltado 2 veces, estaba trabajando como ambulante en la calle. Otro dice que vino para Brasil porque su hermano fue asaltado. Otros que dejó su país porque fue amenazado de muerte. El caso colombiano es muy interesante porque todo, incluso encontré, claro, no puedo mostrar eso, pero ahí están personas que incluso llevaban
periódico donde aparecía que había sido secuestrado, actas judiciales en donde decía, mire, es que a mí soy perseguido por esto y esto y esto, porque pertenezco a tal grupo, o sea, unos relatos impresionantes que como expedientes son muy interesantes. Siguiente. Los bolivianos, bueno, aquí estas son historias muy tristes de gente que pasa por todo, ¿sí? Salud, porque lo otro que hago es que yo clasifico, o sea, hay temas de salud, hay temas de violencia, hay temas familiares, y yo hago una clasificación de eso. Siguiente. Y bueno, a manera de conclusión, la importancia de estos registros, porque imagínense si tuviéramos acceso a los registros que tienen las instituciones de los migrantes y pudiésemos usar eso para dar cuenta de esta caracterización. No vamos a colocarnos, aquí no hay nombres de personas, pero la riqueza explicativa que a mí me da del fenómeno, que una institución me permita tener acceso a los datos, eso es muy importante. Lamentablemente hay mucho celo por cuestiones de seguridad, ¿no? Por eso insisto que esto que yo hice fue como algo muy particular que se me permite. Bueno, era todo, perdón la verdad. Bueno, agradecemos al ministro Hernán Moreira por su intervención y vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, no sé quién quiere empezar. El tiempo que utilizó al menos trabajo de campo. Ese trabajo lo tuve que hacer en 15 días. Lo tuvo que hacer. ¿Y con qué capacidad humana? No solo. Yo solo haciendo todo eso porque digamos que no era fácil pedir el favor a alguien, porque solo yo sabía lo que quería hacer. Entonces era conseguir a alguien, indicarle, no, entonces ahí sí es todo su trabajo. Claro, y con digamos que la parte de registros son menos de 8 días, porque yo tenía que hacer entrevistas, ir a buscar funcionarios, luego vaya, busque organizaciones religiosas, pero a la vez, cuando encuentro esto, entonces me dedico a capturar las fichas y luego me toca aumentar el tiempo para entrevistar. Entonces, claro, es un lío porque además me citaba, llegaba yo después de 3 horas de subir, bajar el metro y me decía, no lo puedo atender. Entonces, pero bueno, al margen de todo eso, digo, la riqueza está en que se obtuvo esta base de datos y sí hubo personas que colaboraron, al menos en atender de los tiempos que tuvimos. Sí, son trabajos que también eso quiero entenderles desde los estudiantes. Allá en México hay un programa porque los estudiantes piden a veces IPSTE 6 meses, porque yo hago parte de un programa de estudios latinoamericanos donde los estudiantes, además de becarios, les pagan para que vayan a hacer sus investigaciones en otros países y se les da hasta 6 meses. Y a veces no traen a rectar, entonces, bueno, pero ¿cómo es 6 meses? Y nosotros como investigadores nos toca a veces en 15 días, 20 días aprovechar el máximo. Entonces ese es un tema, el tiempo y ese modelo de investigación se promovió por el Claro, un poco la idea es que utilicemos esto, parte de lo que tenemos con la red, con el vínculo con UDES, con la Profesora Paula Santander, precisamente traer estas experiencias. La red busca que todas las experiencias de investigadores nos sirvan para lo que nosotros tenemos como realidad. Habrá cosas que nos sirven, otras que no, pero llenarnos de esa experiencia creo que va a ser muy importante y por eso yo les agradezco este espacio y les reconozco y valoro mucho esa intencionalidad de abrirse a conocer experiencias e intercambiar experiencias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quién voy? ¿Cuál de todas tus experiencias ha sido la más interesante? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuál de todas tus experiencias ha sido la más interesante? Bueno, lo que pasa es que con este tema de migración, lo interesante está si yo les pudiese decir lo que a mí más me impactó de esto, es ver el compromiso de funcionarios, es ver el compromiso de un sacerdote que da su vida, que da su tiempo por atender a alguien que no conoce.
porque yo soy académico y no soy de una organización civil, no pertenezco a una organización religiosa, no pertenezco a un gobierno local. Pero, por ejemplo, en el campo de los gobiernos locales, tanto en Buenos Aires como en Sao Paulo como en Santiago, cuando yo hablaba con estos funcionarios del gobierno y les veía el compromiso, eso era una satisfacción enorme, porque gracias a esa persona, otras personas que habían dejado su tierra tenían un apoyo. Entonces, para mí como académico, que no hago esa labor, fue una experiencia y fue algo muy importante. Por eso el compromiso mío con esta investigación es llevar toda esta experiencia a México y aportarla, de que se pueda aprender de eso, y lo mismo pues lo quiero hacer aquí en Colombia y donde vaya, ¿no? Pero si algo para mí ha sido muy significativo es el compromiso de las personas. Creo que lo valorable emocionalmente, personalmente, es ver el trabajo de las personas. Pues analizando todos los problemas políticos, sociales y culturales, o sea, dentro de todo lo que se ha viajado y experimentado, ¿qué herramientas podríamos utilizar en Colombia o en Cúcuta para poder recibir, como ya saben todos los venezolanos? O sea, ese tipo de señores allá tenían su iglesia, nosotros acá en Cúcuta, ¿qué podríamos hacer? Mira, te lo voy a responder con un ejemplo que ya había explicado con los colegas. Hicimos un seminario de asilados en México y fueron funcionarios, embajadores, académicos, organizaciones sociales, pero fueron refugiados. Y me acuerdo mucho de una señora africana que era maestra de escuela, una persona muy importante en su comunidad que había tenido que huir de la violencia y vivía en un sitio en el centro de México de una manera muy pobre. Y ella, después de escuchar a tantas personas contar sueños, decía, disculpe, yo solo les quiero pedir un favor, dígale a mi vecino que yo no soy peligroso, que yo no le voy a hacer daño, que yo estoy aquí resultado de un proceso de mucha violencia, pero yo no le puedo hacer daño porque ya he tenido tanto daño en mi vida que no tendría cómo hacerle daño, además porque usted me permite estar aquí. Eso para decirte que quizás la mayor enseñanza de todo eso, y ahora que estamos viviendo y tenemos que recibir a los hermanos venezolanos, es que tenemos que aprender a convivir con la necesidad del otro, que si algo la migración me tiene que enseñar es a sensibilizar, que algún día quienes éramos nosotros allá, nos atendieran bien, nos atendieran mal, no importa, pero nosotros hoy tenemos un compromiso de brindar la mano y de entender a ese que se viene por las razones que sea, que no es un extraño, que es un vecino, que es un amigo, que es alguien con quien yo tengo que entender y aprender a convivir. El reto con la migración es que enseñemos desde la escuela a convivir con otros. Si nos ha costado convivir entre nosotros, ahora tenemos que aprender a convivir con otros. Ahí está como la mayor enseñanza de todo esto, ¿no? Crear un mundo de mayor convivencia. Ese es el reto, digamos, que a largo plazo con todo este tipo de cosas Quizás, doctor Neira, en el caso de Colombia y Venezuela, lo que está ocurriendo, lo más importante es no creer en todo lo que se dice de que está pasando sin tener la evidencia de una realidad, porque lo hablábamos ayer los dos, eso de que digan que toda la delincuencia que hay o la inseguridad que hay en Cúcuta es originada por los venezolanos, pues se repite y se vuelve una verdad sin verificar, y eso se vuelve discriminatorio, se vuelve no solidario, se vuelve no humano, y terminamos nosotros pues violentando los derechos humanos de los venezolanos. Y muchos piensan, porque Maduro lo hizo, yo lo hago por los venezolanos. Entonces revolvemos la política o las decisiones políticas con ese concepto humano, como usted lo dice, de esa persona que lo que necesita es alguien que la mire como ser humano, ¿sí? Y que no lo mire como un enemigo, como decía el ejemplo suyo de esa señora, dígale a mi vecino que yo no le voy a hacer daño. Entonces es no mirar a ese migrante sin saber la realidad de la vida, de por qué se vino, como usted lo ha dicho, con su experiencia nos acaba de dar esa enseñanza a todos, sobre todo a la gente joven y bueno, y a la gente madura. Yo he encontrado una resistencia en la gente adulta hacia los venezolanos porque los estigmatizan, pero están estigmatizando y eso no es cierto, ¿sí?
Entonces esos imaginarios colectivos hacen que a ratos no tengamos la actuación y la actitud hacia ese migrante de la más adecuada y nos convertimos en otros violentadores de su situación. Y me parece que esa, como usted lo decía, empezar a enseñar desde el colegio, desde la casa, que hay que echarle otra mirada a esa persona. No, y que sobre todo eso que es muy importante en términos de que, y esto va para los estudiantes especialmente, si yo estoy en una universidad estudiando lo que sea, mi pensamiento y mi comportamiento no puede ser igual que ese ciudadano de a pie que nunca pudo entrar a la universidad. Es que ser parte de una universidad no es más llevar el título de yo soy estudiante, eso implica unos compromisos personales, intelectuales, que si yo no los entiendo, entonces creo que me equivoqué al estar en una universidad. Ojo con eso. Ser estudiante, independiente de lo que estudien, implica un compromiso personal e intelectual que se tiene que manifestar, no solo aquí, sino que se tiene que manifestar afuera. Y con el tema de la migración, ahí es donde uno esperaría que los estudiantes sepan diferenciar eso, ¿no? Porque el que no puede entrar a una universidad, que no fue a una escuela, esperamos que haga eso que estudie. Pero quienes estamos metidos en esto y los estudiantes que están, uno esperaría, y al menos que tengan este tipo de información, que su comportamiento sea otro. Yo puedo hacer una pregunta. Sí. Pues, una pregunta que una esperaría que la persona sugerencias a la siguiente. Después de haber constituido pues, a ustedes y haber llevado ustedes desde la institución construir para esta línea de base, ¿qué sí? Un poco para que reflexionemos y para que aprovechemos el espacio académico para mirar de otras maneras y en este momento entráramos a apoyar precisamente estas estadísticas de la academia, pero que sí, después de interpretar esa situación, ¿qué puede seguir? Y de qué manera va a ser el papel de la institución, aprovechando pues que aquí tenemos los representantes de la gobernación, el secretario de Frontera, cómo cambiar y reflexionar en este tipo de estudios, ¿cierto? Cómo nos podemos unir y cómo podemos, además de tener las cifras, ¿qué hacer? ¿Cierto? Porque cuando se interpreta el escenario y sabemos por qué viene el nivel de uno, pues ahora tenemos con eso. O sea, ¿y qué van a hacer ustedes? Sí, mira, yo creo que, me das la oportunidad para agradecerle al representante del gobernador y a Cancillería, a la red de Colombia Nos Une, porque aquí lo que hay ahorita es trabajos diferenciables. O sea, ustedes como red han logrado una experiencia muy rica de conocimiento, de trabajo con migrantes. La red ahorita lo que busca es que todas esas experiencias se sistematicen, se conozcan, ¿sí? Pero eso es parte de un trabajo que ha hecho, digamos, la academia. Pero necesitamos que haya también el trabajo de la parte gubernamental, que es que al menos nos escuchen. Para mí es muy importante que vengan autoridades del gobierno y sepan qué hacemos, por qué lo hacemos y qué sentido tiene lo que hacemos. ¿Por qué? Porque un fenómeno como la migración, como es multidimensional, la manera en que trabajamos tiene que ser también multidimensional. Los académicos solos no solucionarían el problema. Obviamente que las organizaciones solas civiles no lo arreglarían, ni las organizaciones religiosas. Entonces aquí lo que queda de enseñanza de esto es que cuando actuamos en función de la misma causa, desde nuestros ámbitos, desde nuestras prácticas, podemos ayudar a aliviar el problema. Más si no es que lo podamos solucionar porque responde a otras variables que están fuera de mi contexto, fuera de mi alcance, sí puedo ayudar, al menos para que yo como institución, como contexto, como ente político, pueda dar al menos unas estrategias y unos apoyos. Entonces, yo creo que por ahí va esto, ¿no? Y yo siento, y eso es algo que me complace aquí en Cúcuta, ver que hay una sincronía en términos gubernamentales, en términos de organizaciones y en términos de academia. Creo que por ahí es que tenemos un camino por hacer. Eso, por ejemplo, en el caso chileno ha dado muchos éxitos. Fíjense ustedes que en Chile las provincias, que son como, llamémoslo así, delegaciones, municipalidades,
entendieron que lo peor que podían hacer como municipalidad era voltearle la espalda a los migrantes. ¿Por qué? Porque los tenían ahí. Y tenga que unos recursos, sea el tema de que sean de la ideología que sean religiosos, no, es una persona que a mí me compete darle una solución. Entonces, yo le doy la solución desde mi posicionamiento, pero necesito el académico, necesito la organización religiosa y trabajar en equipo. Una experiencia muy interesante con todo esto es que he visto que donde se han vinculado la parte política, la parte académica con la parte de organización civil, los resultados han sido exitosos para todas las partes. Es más, en el caso chileno, en la provincia de Independencia, el gobierno local, la Municipalidad de Santiago, buscando una manera de comprometer a las autoridades, creó una especie de, como un ISO, esa figura del ISO, para aquella municipalidad que supiera manejar mejor el tema del migrante. Y eso ha generado unas prácticas colectivas, políticas muy interesantes, en donde ese individuo que podría ser un problema para mí políticamente, socialmente, al vincularlo, conocerlo y vincularlo con otros actores, se me ha vuelto alguien que le ha dado a la municipalidad un sentido. Entonces, darle un reconocimiento a esa municipalidad, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, se han generado unos estímulos de atención en términos políticos y ahí están involucrados, por ejemplo, la academia. Entonces, ahí está la ruta, ¿no? Que trabajemos de manera conjunta, creo que es la mejor solución. Perdón, primero aquí y luego me he dado la ¿Cómo lo hizo el pueblo? El domingo en la noche, en el club de lectura de Caracol. Y les recomiendo que escuchen al brasilero. Es un anciano, es un doctor Buenaventura de Sousa, lo entrevistaron. Estaba yo comentándole a ella que en este país empleo para la juventud no hay. Decía él que el problema a nivel mundial es la parte económica. Yo soy economista y soy docente de la Tengo dos hijos, uno es ingeniero de petróleo, se nos salió el precio de eso y prácticamente los ingenieros de petróleo están mandando a recoger porque nadie los va a crear. Después de ahí, una carrera tan costosa en Bucaramanga, prácticamente alguien que se haya endeudado. Yo escuché hace un año, 2 años, cuando cae el precio, por asuntos económicos vienen los refugios y ahí estaba el dólar o el oro. Hubo gente que se fue a doctorarse al mundo y regresa pagando $1 de 3.000 pesos cuando se fue con unas tasas de interés de $1 de 1.800, 1.900 pesos. Si el problema en Europa, Alex, es que no hay fuentes de empleos y están llegando los migrantes. Y yo les mostré a mis estudiantes de la ESAP del 7º semestre, hace menos de un mes, un video como la Mercedes-Benz está ensamblando unos vehículos todos robotizados en menos de media hora, porque todo el mundo está buscando disminuir los costos operativos, pero no hay empleos para la gente que va a consumir esos carros. Entonces, de Sousa dice que hay unos problemas enormes a nivel mundial. Primero, el Internet. Eso facilitó todo, pero ha generado unas culturas. En mi época, pues nos tocaba leer y estudiar y aprender. Hoy ya no están los muchachos en esa. Contaba yo a ella que he tenido unas experiencias en los 20 años de docente en la ESAP. Allá llega mucho muchacho, mucha muchacha ya un poco de edad, que a veces les cuesta dificultad estudiar, porque han dejado. Pero que los jóvenes como que no quieren leer. Entonces, la situación es bastante complicada para estos países, porque prácticamente para los muchachos que están graduándose no hay ofertas laborales. ¿Qué más dijo de Sousa? Que se ha generado en el mundo una carrera sobre las medias verdades y que aquí pasó algo con el nombre, que a la gente los pelearon y viven diciéndole mentiras a las personas y la gente en las redes sociales cae en casa y va opinando sin tener mayor profundidad. Y la gente dice, o sea, nosotros debemos mirar qué está pasando en nuestros países y como decía el economista chileno Sergio Boisier, hay que construir sobre la globalización
y ser competitivo. Pero uno revisa, yo reviso unos textos de Jorge Garay, Consuelo Humada sobre la arquitectura económica, sobre la globalización, y los pusieron a competir, y nosotros tenemos prácticamente una industria que la hizo el café, que hicieron todos esos trabajos durante más de 100 años en Colombia, que puede fabricar con pericondo, con tejer, ¿dónde sale? Eso ya no. La industria nuestra, que era una industria liviana o semi-pesada, ya no existe. Uno pasa por los almacenes y encuentra un poco de ropa hecha en China. Nosotros fabricamos en la casa ropa. Ustedes ya no se dan. Entonces, ¿dónde están los mercados? Hay otra situación importante con la corrupción. Entonces, esta mañana lo decía Edward Méndez, los recursos públicos en Colombia se están yendo porque hay una situación de replicar la refinería más costosa del mundo, porque nunca va a bajar la gasolina en Colombia. Eso quiere decir que nosotros vamos a entrar en una situación inflacionaria desesperada hacia la planta. Entonces, de todas maneras, doctor, muy amable, ayer estuvimos en esa. Nosotros, como les comentaba, hicimos una maestría en la UNA en procesos de integración, ellos nos recibieron con los brazos abiertos, pero lo que ustedes dicen, de verdad que se está generando una serie de factores de choque a ustedes lados, y nosotros revisamos que en los procesos históricos de Colombia y Venezuela, la otra vez hubo mucha gente que llegó para allá hace más de 60 años, cuando pasaron a estar. O sea, estos fenómenos como que son repetitivos, pero es que nosotros vemos solamente el corto plazo, y el corto plazo es menos de un año. Bye bye, chao. Bueno, referente a la parte de las políticas económicas, de la parte gubernamental que tú hablabas antes, que decía que pues, un buen acompañamiento del gobierno pues, se ve reflejado en la migración y en la parte de políticas económicas. ¿Qué se encontró usted cuando hizo su estudio en Brasil? O sea, por lo menos si el gobierno brasileño lo tenía presupuestado, si está incluido en su presupuesto, pues, en lo que dura el candidato en la presidencia, si se hacen presupuestos acerca de la migración, es decir, un balance como tal en el que se diga, bueno, para la migración vamos a tener presupuestados, qué sé yo, 2.000 millones de pesos, 2 millones de pesos, con que se esté presupuestado, y si eso realmente sí se invierte en la migración. Es muy importante tu pregunta porque es ahí donde se constituye la problemática de por cuál es el papel que tienen los actores gubernamentales en el tema migratorio, ¿sí? Porque efectivamente para un gobernante local, municipal o departamental, el tema del migrante no constituye parte de un presupuesto, no existen partidas para atender migrantes, las partidas son para atender pobreza, población vulnerable, es decir, ya las partidas se etiquetan para cualquier gobierno, muchos ni siquiera pueden disponer de los recursos así tan fácilmente de que lo cambien para adentro, porque hoy en día, sobre todo con el nuevo modelo neoliberal, si algo cambió fue la función del Estado, y una de las cosas que cambió dentro de esa función es la manera en que se manejan los recursos del Estado. Aquí el tema pasa porque el problema migratorio es algo que está ahí. Gubernamentalmente, ninguna municipalidad, ningún departamento, ningún país que sufre el tema de la migración puede darle la espalda, aunque quisiera no puede. Entonces el tema está ahí y lo tengo que atender. El problema pasa por el tema de los recursos. Entonces por eso es que la atención a los migrantes se canaliza a través de las organizaciones religiosas. ¿Por qué? Porque ellos, a partir de una serie de convenios de carácter internacional, por ejemplo, Misión Paz, lo que son los escalavianos, ellos tienen apoyos por agencias internacionales para que puedan cumplir su misión. Entonces ellos, a partir de esos recursos, es que con escaso personal atienden a los migrantes. Lo mismo hacen las organizaciones civiles. La parte gubernamental obviamente es más complicada porque al carecer de esos recursos, entonces ¿de qué se vale? Se vale de algunas partidas, sobre todo que tienen que ver con el tema de población vulnerable, para poder canalizarlas hacia cierto sector de migrantes. Por otra parte, lo que ha venido haciendo en el caso de las 3 ciudades, lo que yo vi, es que su actuar es más como intermediario, es decir, yo no pongo dinero,
porque no tengo para ponerlo, pero entonces contribuyo para tener un espacio para que estas personas puedan vivir. Entonces, por ejemplo, en la prefectura de Sao Paulo, ellos lograron conseguir unas instalaciones y ahí atienden a la población migrante cuyos funcionarios son personas directa o indirectamente vinculados con la prefectura, que es con la principalidad. Lo mismo ocurre en Argentina. Entonces, en Buenos Aires lo que hace, Buenos Aires lo atiende hay un Instituto Nacional de Discriminación. Entonces, ellos son los encargados de canalizar todo el tema de atención a migrantes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los reciben, los canalizan a las instituciones, generan ofertas, por ejemplo, para que aprendan el idioma o ofertas de empleo. Entonces, digamos que la función de la parte gubernamental ha sido más como intermediaria, pero obviamente, aunque quisiéramos que fuera más, al menos esa labor es la que necesitamos que funcione de forma efectiva, porque eso no siempre ocurre así. Y esto tiene que ver con el tipo de funcionario y el momento del funcionario. Entonces, en política las cosas son a corto plazo. Entonces puede haber un funcionario con la mejor voluntad, pero resulta que el gobierno se acaba en 4 o 6 años, se va él y se va todo su gabinete. Entonces llegan otros y es volver a empezar. Ahí entonces el tema, para que eso no afecte estos procesos, tiene que ver con consolidar normas, legislaciones que independientes de quienes estén en el cargo las tengan. Eso, por ejemplo, es lo que están haciendo en Santiago. Están esbozando todo un principio de gestión para que independiente, por ejemplo, en las provincias, si bien es cierto, el jefe provincial cambia, como ya está articulada una estrategia normativamente, él no puede hacer nada. Entonces, tiene que destinar tiempo, algunos recursos, algunos funcionarios, y eso se logra mantener. Entonces, es por ahí donde al menos logramos solventar el problema, porque sí, la parte económica es lo más difícil. Bueno, entonces sería como necesario incluir la parte de la migración en un presupuesto. Aquí en Cúcuta se presenta un caso muy interesante y es prácticamente que el sistema de salud a nivel departamental se encuentra colapsado por eso. Hay una deuda muy grande a médicos, enfermeros, a hospitales, porque los venezolanos están viniendo para Cúcuta a ser atendidos acá. Entonces lo que hacen es como quitarle la prioridad a las personas que residen dentro del departamento para que ellos sean atendidos. Entonces, referente a eso, más que todo, ¿crees que incluir como la parte de la migración dentro de un presupuesto departamental es una buena idea o el departamento no tendría por qué como tomar cartas económicas de la ciudad? Mira, yo te respondería con... Permítame, es que tengo una curiosidad y creo que se ayuda a lo que la niña está preguntando. En la Constitución Política Colombiana existe, hay un párrafo sobre la migración. Bueno, muy bien, rápidamente respondo. Dos cosas. En el caso de lo que tú sugieres de presupuesto para los chilenos en este momento están haciendo su censo, porque ellos hicieron un censo que fue un fiasco, perdieron una millonada y ahorita están haciendo de nuevo censo. La labor de las provincias en Santiago es ir a los lugares y decir, ¿saben qué? Salgan, contesten el censo. ¿Por qué? Porque en la medida que sean visibles podemos atender el problema en términos presupuestarios. Un censo es para saber con qué personas contamos, qué necesidades tienen y así mismo se elaboran presupuestos. Entonces por ahí pasaría mucho el problema, no saber quiénes son. Es que el tema con los migrantes y sobre todo con estas coyunturas de migrantes que llegan de manera introspectiva, es que no sabemos quiénes son, qué características tienen, qué problemas, sino que los vemos y entonces están ahí pidiendo ayuda en los semáforos, pero no tenemos la posibilidad de conocer realmente qué es este individuo, cómo solventa ciertas situaciones. ¿No? Claro, más que pensar en presupuestos para la migración, ya existe, y eso lo voy a presentar ahorita en el taller, la condición de trabajar políticas en función de población vulnerable. Bajo esa noción de población vulnerable, hoy en día las organizaciones internacionales están vinculando a todos estos actores, que no necesariamente la gente pobre, sino puede ser la gente discriminada
marginado, puede ser alguien que enfrente problemas de carácter coyuntural. La vulnerabilidad es una condición desde la cual ahora se quiere dar respuesta a la atención a este tipo de situación. Y ahí es más fácil, con poblaciones vulnerables, sí generar presupuestos. Esa es una nueva dinámica en política. Y sí, obviamente, con lo que tú señalas, yo creo que estamos ante un reto muy grande como país, como institución, y es en términos de cómo entender y cómo enfrentar el fenómeno migratorio, ¿no? Ya el que entendamos que existe, que es algo, como decía alguien, que va a presentarse históricamente, creo que nos va a ayudar mucho. Yo creo que aquí el fenómeno de la migración es algo que va a permanecer y va a variar. Tenemos que estar preparados para esos cambios en el fenómeno migratorio. Bueno, antes de pasarle el micrófono al secretario de Cultura y Cooperación Internacional, les quiero recordar que esta jornada se divide en dos partes. Estamos culminando la primera parte con la ponencia del doctor Fernando Neira y seguidamente vamos a dar inicio al taller de investigación social. Quiero también recordarles y agradecer a las personas que nos han estado siguiendo por el sistema Stream, que gracias a Carlos Mora, jefe de biblioteca, quien hace parte del Semillero Frontera, tuvo la conexión y entonces toda la conferencia ha estado transmitida también vía web. Entonces terminamos esta primera parte con la intervención del doctor Juan Carlos López y damos paso al taller de investigación social. Quiero dar como aclaración un poco las preguntas que se han hecho. Primero, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cortés, soy el secretario de Cooperación Internacional de la Organización. Lo que decía el doctor Neira desde el inicio, la migración no la tenemos prevista en el departamento ni en el país. Cuando se comenzaron a dar las negociaciones el año pasado, gracias a la gestión del gobernador William González, a que se diera la apertura definitiva de que comenzará digamos, a veces el gobierno venezolano ha retirado que no era una frontera segura, porque estaba mucho el tema de contrabando, que la comida de Venezuela no estamos haciendo para Cúcuta, que estamos que era un tema de seguridad. Entonces, el problema frontera, que esas soluciones se deben resolver de la frontera. Cuando tenemos pasos personales, nos damos cuenta que la primera paso para el tema del camino del segundo año pasaron 120.000 y se van a construir que se terminan las casilleras, que se terminan las casilleras, que se dieron a cuenta de que se dio el caso de la ciudad de Tiflo. Esto es que tiene grupos de personas y dice que Venezuela es 5 millones y medio de colombianos. Nuestro problema del país con la crisis que tiene Venezuela. Muchos venezolanos que no pensaban abandonar su país y que por la situación comienzan a migrar hacia la frontera de la Brasil, migrar hacia Colombia. Todos los venezolanos que tenemos no solamente en el departamento fronterizo, sino en todo el país, no están porque quieren estar, sino porque les ha tocado, porque están en contra del gobierno, porque no han tenido la oportunidad y han buscado una alternativa en nuestro país. Cuando comenzamos a hacer el recorrido del plan de desarrollo, un gran objetivo para todo el año pasado, de la parte migratoria, desde que se dio el cierre de la frontera en 2015, y nuestro plan de desarrollo está en su programa migratorio, el que tenemos de la Secretaría de Fronteras, y desde ahí nosotros trabajando con las redes migrantes y hemos terminado haciendo algunas labores. Teníamos una alianza de 2010 en la parte migrante, la cual la reactivamos, y para toda el gobierno pasado por la Asamblea Parlamentaria, donde tendremos las herramientas necesarias al gobernador para poder actuar ante los migrantes. Bueno, para poder actuar ante los migrantes, no solamente en la parte de investigación, en la parte productiva, sino también en hacer esos diagnósticos que no tenemos y en los cuales hablaba la profesora Marina hace rato,
que hablaba también el doctor Negra, de que planteamos de que todo lo que sucede actualmente en el departamento y lo que sucede en Cúcuta se lo achacamos a los venezolanos. Antes de que pasara a los venezolanos no existía delincuencia, no existía una cosa de otra, ¿no? Muchas de las personas que están en el país son colombianos, que tienen 20, 30 años de estar en Venezuela y que tienen el acento venezolano, y muchos son venezolanos, así como llegan con la alternativa de trabajar, otros también llegan con otras intenciones de buscar la plata de otra manera, que lo que más fácil es venir a robar o una cosa, pero es la cobertura de la migración que se ha presentado. Yo voy a ver que empezamos casi, empezamos 500 al centro de educación de Escalafini, es una parte fundamental que trabaja la gobernación. El gobernador está ahí pendiente en ese proceso, tenemos que la gobernanza nos colabora, nos apoya a poder seguir ayudando con los migrantes. Que si existe una ley, existe la 1565, que le da la potestad al gobierno nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la persona encargada en el país de tomar las medidas de los problemas y los migrantes que existen en el país. Nosotros hemos venido colaborando las alcaldías en este proceso con la responsabilidad directa de la Gobierno Nacional a través del Ministerio del Exterior. Hemos tenido una potestad y la 1565. ¿Qué es lo que nos pedido? Que son están migrantes. Pero nosotros de la Gobierno que estamos usando no solamente para los jóvenes colombianos que nacieron en Venezuela y en el sur de Estados Unidos, sino por ya que puedan, con esta recursos puedan tener salud, puedan estar en el CIPEN y puedan estar en el mundo económico. Esto hablando de los colombianos, ahora de los venezolanos. Nosotros no podemos pensar en que no vamos en la calle sin darnos la posibilidad de estudiar qué podemos darle a esas generaciones, a esas personas que están en nuestro país. Entonces, están de alguna manera, la problemática la tenemos, como decía la familia, y hay que buscar soluciones, pero la solución tiene que venir directamente desde el gobierno nacional. Nosotros debemos venir buscando lo que se facilite que se pueda dar una normatividad que los migrantes puedan estar regulados en el país, pero la normatividad actual que tiene que es muy alcanzable para los venezolanos. Entonces, la problemática la tenemos en el país, porque no solamente son los departamentos fronterizos, sino todo el país, pero es necesario que la normatividad del gobierno nacional cambie y pueda haber una manera de que estas personas puedan estar reguladas en el país, puedan tener la posibilidad de trabajo, puedan tener la posibilidad de salud y de educación, porque es cierto lo que decía la familia, que al gobierno departamental la parte de salud, nosotros tenemos demandas internas que se encargan de las enfermedades terminales y variables, que no se puede tener en cuenta, pero directamente hasta Bogotá, son costos que nos han tocado al departamento y que los hospitales están en crisis, que los recursos que vienen para las personas vulnerables, que son por lo menos necesarios para los migrantes que nos podemos hacer en el departamento. En el corredor humanitario venimos dando transporte no solamente la alcaldía de Cúcuta, sino la gobernación, para que niños colombianos que están en Venezuela puedan venir a estudiar a los colegios de Cúcuta. Se ha dado la facilidad también de ambulancia, de ir y comprar medicamentos. Todo esto ha facilitado la vacunación en menores de edad. No hay vacunación en Venezuela, se ha tocado subirla en el departamento. Una parte la ha subido el gobierno nacional, pero otra parte se está debiendo casi más de 4.000 millones en el hospital. Para un hospital como el nuestro, pues es una deuda muy grande que perjudica la salud, no solamente de los santandereanos, sino de los migrantes que están. Así es una serie de problemáticas las que se presentan. Tenemos la problemática en educación. Se le facilitó que los estudiantes empezaran la parte educativa, pero no hay una solución a largo plazo, sino a corto plazo. Si los estudiantes en ese momento no están legalmente ya con su documentación, el colegio tiene que decir no pueden seguir su año escolar. Entonces es una problemática fuerte y que esperamos que como es nuevo en Colombia,
que porque está la 1565 el gobierno colombiano tiene que mirar a los migrantes de otra forma y mirar las soluciones a largo plazo, que es lo que pedimos desde el gobierno departamental. Nosotros seguiremos trabajando, lo tenemos en el plan de desarrollo, estamos comprometidos desde el señor gobernador, con todos los secretarios, a venir trabajando. El departamento está dispuesto a seguir en eso, pero necesitamos apoyo directo del gobierno nacional. Porque ellos no están acá porque quieran, sino por la coyuntura política que se está presentando en Venezuela. Me he dado cuenta de la investigación que lleva el doctor Neira, que no está, uno piensa, bueno, ¿cuáles son las, y esa es como mi pregunta, las soluciones que se han dado en otras partes del mundo para salir de una crisis como la que nosotros tenemos? Aquí hace falta normatividad, hace falta política, hace falta recursos, hace falta que las mismas comunidades tomemos de alguna manera, porque para Cúcuta y para el departamento no es fácil recibir migrantes cuando somos la segunda ciudad con mayor desempleo en el país, con un 18.3 que fue lo último que salió ahorita, y con un trabajo informal en más del 70-75%. Cuando son zonas productivas, pues uno dice, bueno, hacía falta mano de obra porque aquí está la empresa, está la industria, son explotaciones agrícolas a gran escala, y pues hacía falta mano de obra y llegaron y pues dieron el apoyo, dieron su ayuda y la ayuda al progreso y al desarrollo de la región. Pero un departamento como el norte de Santander, pues comenzamos con el programa, no tenemos empleo para los que estamos acá, llegan retornados colombianos y llegan migrantes venezolanos y pues, el departamento no tiene una solvencia económica, porque si nos dimos cuenta con el cierre de frontera fue que no tenemos una economía propia. Estamos hasta ahora empezando un escalón, vamos pensando, creciendo poco a poco, buscando nuestra propia economía. Para cuando se dé la apertura definitiva de la frontera sea una parte más de la economía, pero no sea la única como teníamos antes del 2015. Entonces, para nosotros ver que pasan entre 50 y 60.000 personas diarias a comprar insumos, a comprar alimentos, a comprar repuestos, pero la economía no cambia, porque también se dice que entre 50 y 60.000 se están quedando entre 3.000 y 4.000 personas en el país. No se sabe cuántos de ellos se quedan en el departamento, porque no existen diagnósticos. Que sería lo inicial, no podemos decir que tenemos una problemática si no tenemos un diagnóstico donde podemos decir tantas personas están en Cúcuta o tantas personas están en el departamento. Eso es lo que queríamos menos aportar. Bueno, muchas gracias. Le damos también la bienvenida al profesor de la Universidad Nacional de Santander, que viene con el grupo de estudiantes del semillero de investigación. Bienvenidos a todos. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte, que es el taller sobre investigación social, referentes temáticos para la investigación en el marco de la agenda internacional. Le vamos a dar 5 minutitos al doctor Fernando. Ya bien, allí está la queja, está el cafecito, si quieren pasar. Quedó solamente aromática. Quedó solamente aromática.